Esta noche un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Marilyn Gómez Pozos, una mujer clave en el Congreso de la Unión y en la negociación del presupuesto. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. Cuando las mujeres llegan al poder, no solo cambian las formas de hacer política, cambian las prioridades. Hoy, con una mayoría legislativa encabezada por mujeres, tenemos una oportunidad histórica para decidir cómo se distribuyen los recursos del país. El presupuesto ya no puede hacerse sin nosotras. Es tiempo de etiquetar recursos para combatir los feminicidios, para erradicar la violencia, para impulsar el acceso a la justicia, a la salud y a la autonomía económica. Es tiempo de que la igualdad se refleje en los pesos y centavos. Urge transversalizar la perspectiva de género en el presupuesto, porque solo las políticas públicas dirigidas a reducir la desigualdad cambiarán la realidad de más de 60 millones de mujeres en México. Marilyn Gómez Pozos es una mujer de izquierda, feminista y promotora de la prevención de la violencia contra las mujeres. Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Cuenta con un máster en Democracia y Parlamento por la Universidad de Salamanca y la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue consejera distrital del Instituto Electoral de Jalisco. También fue responsable de la Unidad de Transparencia del Congreso de Jalisco. Fue titular de la Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Luisa María Alcalde. Ha sido 2 veces diputada federal, primero del 2012 al 2015, y actualmente es integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, secretaria de la Comisión de Infraestructura y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Se trata de uno de los espacios más relevantes del Congreso, ya que de esta comisión depende la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Marilyn, bienvenida a Su Voz, Su Tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Claudia. Un gusto compartir con ustedes este espacio. Gracias, porque mira, es tiempo de mujeres y siempre nos gusta empezar este programa preguntándole a nuestras invitadas, a nuestros invitados, qué piensan sobre este país con una mujer presidenta, con gobernadoras, congresos paritarios, presidentas municipales. ¿Son tiempos diferentes, Marilyn? Por supuesto, yo creo que sí está marcando un antes y un después. Obviamente en la historia del país y del mundo lo estamos viendo, cómo las mujeres ya estamos llegando a ocupar espacios en la toma de decisión. Realmente esto que se decía tanto del techo de cristal, pues sí, ya lo rompimos, ya tenemos por primera vez una mujer presidenta y sí hay una diferencia. Sí es distinta la manera de hacer las cosas de una mujer a un hombre, eso lo tenemos que reconocer. Históricamente ellos venían planteando una manera muy particular de hacer las cosas y nosotras no te sé explicar exactamente dónde está la diferencia, pero sí lo vemos en los gobiernos más humanistas, ¿no? Gobernadoras, no nada más en los gobiernos, ahora con la presidenta, en cualquier espacio de la vida pública del país vemos que sí hay un sello muy característico de las mujeres y que sí es en positivo, por supuesto. Ha sido una lucha cuesta arriba también, Marilyn, porque por supuesto se acaban de cumplir los 72 años de la participación de las mujeres, de que podemos ir a las urnas, de que también podemos participar en los procesos democráticos, pero hace poco más de 7 décadas la realidad era otra. Así es. Y la verdad es que seguimos teniendo que abrir brecha. O sea, sí llegamos ya, sí hay mujeres. Por ejemplo, yo que formo parte de un congreso donde ahora somos mayoría mujeres. La legislatura pasada era paritaria, pero nosotros hoy tenemos más mujeres en la Cámara de Diputados que hombres. Pero aún así tenemos que seguir abriendo brecha porque estamos en los lugares de toma de decisión, ya ocupamos más espacios, pero sigue habiendo mucho en el tema de violencia. Yo no sé si tenga que ver con que pues haya un resentimiento porque ahora ya las mujeres estamos en estos espacios, pero sí he visto que se ha recrudecido un poquito el tema de violencia también. O a lo mejor es que ahora ya lo hacemos más visible. No sé distinguir esa parte, pero tenemos que seguir trabajando, no es nada más llegar, tenemos que pues seguirle abriendo espacio a las que vienen atrás y aplanarles el plano también, porque pues no es nada más llegar, es que lleguen y que sea siempre pues
un poco más fácil para las que vienen detrás que lo que nos ha tocado a nosotras. Y también las que estuvieron antes que yo, pues, seguramente fue mucho más difícil para ellas. Cuéntanos, Marilyn, esta historia personal, porque las mujeres que han participado en la política por más de 2 décadas, como es tu caso, vienen caminando y venciendo barreras, venciendo episodios de violencia política. Te dicen, tú no puedes participar porque eres mujer, porque eres joven. ¿Cuál es esta historia? ¿Cómo fuiste avanzando poco a poco? Platícanos de tus inicios en Jalisco. Bueno, pues a mí me tocó, y eso que ya había mujeres que habían abierto brecha para esa generación a la que yo pertenezco, pero me tocó, y te pongo un ejemplo, cuando yo empecé en la política, cuando fui diputada la primera vez, que fue en la 62 legislatura, que en el 2012, sí ya fue hace unos añitos, yo venía de tener una trayectoria ya en política. Ya había estado en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana en Jalisco, ya había estado en la parte jurídica del Congreso del Estado, y entonces los medios de comunicación locales utilizaron un espacio en el que yo trabajé dentro del Congreso, que éramos pues las que ahora, y les mando un saludo a todas quienes lo hacen en el Congreso de la Unión, pues servíamos el café a los diputados, bla, bla. Y entonces la nota, pero fue de edecán a diputada. Y esas fueron las primeras planas en todo mi estado. Y para mí fue choqueante. Busqué a los medios de comunicación, hice una rueda de prensa y yo les trataba de explicar, porque en aquel momento no estaba... No era de moda, pero no era tan fácil explicarle a los medios que eso era invisibilizar el trabajo y la trayectoria que yo ya tenía. Una carrera, un título profesional que me respaldaba para estar en ese espacio y además todos los espacios en los que había estado yo trabajando y que ellos habían omitido. La nota al día siguiente, después de esa rueda de prensa, fue "La edecán se defiende". Entonces, híjole, sí fue un momento súper difícil en mi vida profesional, porque te hacen dudar de tu capacidad también. O sea, sí te empiezas a creer todas estas cosas que lees en los medios de comunicación y la afectación que tienen en tu vida personal. Pues, ¿no? ¿Cómo se vive, Marilyn, de manera personal este tipo de agravios y cómo ustedes han logrado sobreponerse? Porque habrá muchas mujeres que a lo mejor se habrán quedado en esas batallas y habrán dicho, ya no voy a continuar porque me critican, porque me discriminan, porque soy joven, porque soy mujer. ¿Cómo sobreponerse a este tipo de episodios? Bueno, lo que yo hice desde la Cámara de Diputados en aquel momento fue presenté una iniciativa justamente para visibilizar o dejar de invisibilizar las trayectorias políticas y la trayectoria laboral de cualquier mujer. Y también me metí mucho justamente con este gremio de las mujeres, porque normalmente son mujeres, ahora ya vemos hombres también, pero de las mujeres que trabajan en estos espacios dentro de los congresos para facilitarles el espacio dentro de su vida laboral, pues, ¿no? Que tuvieran realmente todas las prestaciones que merecen. Entonces, pues lo que hice fue verle el lado positivo a este asunto y tratar de ayudarle a ese gremio en específico y seguir para adelante y demostrar con trabajo y pues todos los años que tengo en esto, que pues aquello había sido justamente un tema de violencia de género, tal cual, por ser mujer y joven, además, que fue en aquel momento. Ahora, la participación de las mujeres en la política está siendo cada vez más relevante a partir de la reforma de paridad en el 2019. Hemos visto cambios muy importantes. Tú estás presidiendo una de las comisiones más relevantes de la Cámara de Diputados, por supuesto, es donde se decide el presupuesto. Ya platicaremos de ello más adelante, de tus iniciativas. Pero antes de entrar en materia, platícanos un poco también, Marilyn, sobre cómo fuiste construyendo tu carrera política. Porque bien es cierto, una joven de hace pues 2 décadas buscando oportunidades, ahora tiene un puesto clave en la Cámara de Diputados. ¿Cómo avanzar políticamente? Híjole, sí cuando me haces estas preguntas, pues me haces regresar de verdad muchos años atrás y ha sido una batalla que cuando ya lo platicas y lo pones en todo el contexto que es realmente, es difícil. Yo desde que estudié mi carrera, yo estudié Derecho en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO en Jalisco, y era una carrera para hombres también. Aunque ya no eran las épocas de antes, ya podíamos votar, pero era una carrera para hombres.
Y había muchos episodios en los que nos enfrentábamos a microviolencias, las mujeres que decidimos estudiar carrera en aquel momento. Y mis compañeros, si me están escuchando, se van a acordar, había el edificio donde estudiábamos, es el edificio D del ITESO, y entonces las mujeres, cada que pasábamos por ahí, salían todos los hombres de todos los pisos donde estudiábamos las clases y nos chiflaban y nos gritaban y nos trataban de adular. Pero era un momento súper incómodo. O sea, como mujer, cada que querías pasar por ahí, era de, híjole, tengo que pasar por el edificio de... Y ellos lo veían como algo muy chistoso, muy, muy cómico, pero la realidad es que sí nos incomodaban a muchas mujeres que teníamos que pasar por ahí. Eso, entre otras cosas, encuentros y desencuentros que tuvimos con los maestros muy machistas, pero sí ha sido difícil. Y pues desde que estás estudiando hasta el primer puesto y que cada que llegas a un escaño, pues es justamente el ser señalada por una u otra cosa por ser mujer. Y antes no estaba acuñado el término de violencia política, pero ¿cuántas violencias se vivieron precisamente antes de que mujeres como ustedes llegaran a legislar estos temas? Así es. Y bueno, pues a lo que se enfrentan todas, nos enfrentamos todas, pues estás ahí. ¿Qué mensaje le mandas, Marilyn, a todas las mujeres que te están escuchando esta noche, a las jovencitas que pueden encontrar ejemplos de que las mujeres sí pueden llegar a estos cargos de decisión, a estos cargos de poder, a estos cargos de toma de decisiones y a construir un país con presupuestos, por ejemplo, con perspectiva de género? Así es. Pues que no abandonen sus sueños y yo creo que ahorita, más que nunca, Claudia, las mujeres ya sueñan justamente con eso, con poder, no con el poder por el poder, pero sí con llegar a los espacios de poder para poder hacer cosas. Y antes eso no estaba dentro de las expectativas de una mujer, incluso ahora de niñas. O sea, de verdad que el tema de la presidenta ha sido un parteaguas en cómo sueñan las niñas en México. Entonces, tú vas a las escuelas y les preguntas a las niñas chiquitas qué quieren ser de grandes y ya sueñan con ser gobernadoras, con ser presidentas. Y eso en nuestra época no pasaba. Entonces, mira, de decírtelo me pongo chinita porque de verdad es un tema tan padre y tan bonito decir, soy parte de esta generación que ha marcado un antes y un después en las conciencias súper pequeñas que ya sueñan con cosas que antes eran impensables para una niña o para una mujer. Por supuesto, Marilyn, no te vayas, vamos a un corte comercial y en un momento vamos a hablar también de tu agenda legislativa, de tus iniciativas, de los retos en los congresos paritarios. ¿Te parece? Perfecto, claro que sí. No se vaya, en un momento regresamos con mucha más información. Marilyn, pues regresamos a Su Voz, Su Tiempo para platicar, por supuesto, de todo el trabajo que has estado haciendo en San Lázaro desde el año pasado. Tienes una comisión muy importante, yo diría una comisión clave. Platícale a nuestra audiencia, por favor. Pues mira, muy contenta del honor de presidir esta comisión porque hablando de tiempo de mujeres, es la segunda vez en la historia que una mujer preside esta comisión de presupuesto y cuenta pública. La primera mujer fue la maestra Ifigenia, que además es un personaje que ha marcado también esta legislatura, que despedimos al principio de esta legislatura. Y pues qué honor que después de la maestra Ifigenia, tantísimos años después, vuelva una mujer a estar al frente de esta comisión de presupuesto y cuenta pública. Y es muy importante, Marilyn, porque hace hasta apenas una década las presidencias de las comisiones del Congreso, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, estaban reservadas para los hombres, no se diga en los congresos locales. Así es. Y cuando se empezó a transitar, a dar esta visibilidad a las mujeres, se les daban comisiones muy específicas, cultura, deporte, no por demeritarlas, pero los temas técnicos también pueden ser presididos por una mujer. Así es. Y no es demeritar las comisiones legislativas, pero sí hay comisiones más importantes que otras. Por ejemplo, puntos constitucionales, pues de ahí revisas absolutamente todas las iniciativas que tú parten estuviste del en el Congreso local. En puntos constitucionales, justamente fui directora técnica de esa comisión. Y presupuesto y cuenta pública, yo te podría decir que es la más importante, porque pues nada más y nada menos que todo el plan de desarrollo de trabajo del Ejecutivo pues tiene que ser
aprobado en la Comisión de Presupuesto. Si no hay presupuesto, no puedes ejecutar ningún plan en la Presidencia de la República, y pues eso tiene toda la relevancia. En efecto, pues no había sido presidido por una mujer, y como me preguntabas hace ratito cuál es la diferencia, la verdad es que, estaría mal que yo te lo dijera, te lo tendrían que decir mis compañeros de la comisión, pero ha habido un muy buen ambiente en la Comisión de Presupuesto, cosa que no pasaba antes. Ha habido apertura, diálogo, tenemos mesas de trabajo. Yo soy muy conciliadora, soy mucho de hacer consensos con ellos y pues lo vimos reflejado en la aprobación del presupuesto que estamos ejecutando este año. La verdad es que fue un presupuesto histórico porque no hubo tomas de tribuna, hubo incluso, que les agradezco mucho, en la propia tribuna reconocimiento de la oposición al trabajo que yo hice al frente de la comisión, y bueno, pues tuvo un éxito la aprobación del presupuesto, y pues me llena de orgullo, y estamos ya trabajando en el que viene con toda la anticipación. Nosotros en septiembre estamos recibiendo ya paquete económico y estoy ya platicando con las diferentes fuerzas políticas para tener un acercamiento previo con la Secretaría de Hacienda, o sea, tratar de hacer las cosas mejor todavía que el año pasado, más organizados y con consenso de todas las partes, pues, ¿no? ¿Cuáles fueron los grandes logros del presupuesto del año pasado para después platicar del reto que se viene a finales de este año? Fue un gran logro, podemos hacer reasignaciones súper importantes, cosa que tampoco pasaba antes. Antes llegaba el presupuesto y así como llegaba, ni una coma se le movía y se aprobaba. Nosotros logramos hacer reasignaciones por más de 45,000 millones. Hicimos, obviamente, en temas súper importantes, no nada más para la presidenta, para el país, de educación. Recordarán que hubo ahí un asunto donde no había aumento inflacionario para las universidades públicas. Lo logramos. Obviamente esto haciendo las reducciones a los autónomos, como bien saben, pues era presupuesto que ya no se iba a destinar para ellos. A seguridad le pusimos, a salud, a todos los estados. Entonces, la verdad, al tema carretero, que eso es bien importante porque yo que recibía presidentes municipales, gobernadores, la queja permanente era pues la falta de mantenimiento de carreteras y caminos nuevos, caminos rurales también. Entonces, en pláticas con la presidenta, pues yo le hice esta propuesta, poder hacer con la misma fórmula que reciben los estados sus aportaciones federales, hacer esta bolsa para el mejoramiento de carreteras y caminos nuevos, y la presidenta me dijo adelante, y así lo hicimos en el presupuesto, y eso justamente me ayudó a despresurizar mucho el tema del consenso con las otras fracciones, porque fue parejo para todos los estados, no fue a discreción nada más estados morenistas gobernados por Morena, fue parejo, y la verdad es que fue uno de los logros más importantes también de ese presupuesto. Ese presupuesto también impulsó a la nueva Secretaría de las Mujeres. De las mujeres, sí, 2,000 millones se fueron para la Secretaría de las Mujeres. Entonces, y justamente pues todo lo que tiene que ver, no es nada más a la institución, ¿no? A la Secretaría, sino todo lo que hay detrás de la Secretaría, por qué fue concebida esta Secretaría, y es justamente para atacar temas de violencia de género, para de verdad sí hacer una diferencia en que todo tenga perspectiva de género desde el Ejecutivo, y pues fue muy bien invertido ese presupuesto. ¿Qué mensaje le envías a todas las legisladoras que te están viendo en este momento y también a todas las jóvenes que están estudiando a lo mejor derecho, que se empiezan a interesar por toda la agenda legislativa? Porque tú estás construyendo iniciativas para prevenir la violencia digital con inteligencia artificial, que es un tema que tampoco se habla. Tampoco se habla, y la verdad es que hace muchísimo daño porque hay mucho de violencia digital. Se ha regulado ya todo, la regulación ha ido siempre después de que ya suceden las cosas y es entendible, pero la verdad es que la manera en la que está creciendo todo el asunto de la inteligencia artificial, todo el tema en violencia digital ha superado por mucho a las legislaciones. Entonces, el tema de la inteligencia artificial es súper importante porque hemos visto muchísimos casos de mujeres que son violentadas con creaciones, lo fabrican con inteligencia artificial, y entonces es un problema realmente cómo desmentir, que la gente sepa que eso se creó, lo que sea, ya el daño está hecho. Entonces, era bien importante regularlo
porque pues eso no estaba en la legislación. Entonces es parte de lo que me está ayudando mi equipo. Uno no es todólogo y entonces tengo un gran equipo que me ayuda a ver cuáles son esas cosas que hacen falta en la legislación, porque eso es lo que nos toca como legisladoras y como legisladores hacer, sí dar un sustento jurídico a todo lo que está sucediendo en la vida pública de México. Y pues eso es una parte muy importante. Y más cuando habemos quien hemos padecido violencia justamente de género. Marilyn, ¿qué otras iniciativas has presentado? ¿Qué otras iniciativas presentarás en el próximo periodo ordinario? Hay una en específico que yo le tengo mucho cariño porque es una iniciativa que yo tengo planeando desde hace muchos años. Ha sido polémica, también te lo tengo que decir, porque hay quienes no ven el fondo feminista realmente de esta iniciativa, que es que los padres, cuando tienen un hijo y lo van a registrar, puedan elegir el orden de los apellidos que va a llevar ese hijo, pues, ¿no? Y entonces, de cajón, es el apellido paterno el que prevalece cuando tú vas y registras a un hijo. Lo que yo decía es, no es demeritar el apellido paterno, pero ¿por qué no puede ser un acuerdo entre los dos padres cuáles son los apellidos que va a llevar su hijo? Y ese apellido con el que registren, o los apellidos con el que registren a primer hijo, será el mismo apellido que van a llevar los hijos subsecuentes. Ha sido polémica porque, sobre todo con hombres, he recibido comentarios de los propios amigos legisladores que me dicen, es que eso no tiene sentido, ¿eso para qué? Porque hay de verdad una carga patriarcal en eso que ya vemos tan normal, que no tiene nada de malo que sea el apellido materno de repente el que queramos que lleven nuestros hijos y que sea la línea que se siga persistiendo, la de la madre. Entonces, pues esa ha sido muy polémica, pero ha sido, incluso pasó el tiempo para poderla dictaminar. Yo fui a hablar con un amigo que preside la Comisión de Justicia y le dije, oye, a ver, ¿no creas que esto se va a quedar así? La vuelvo a presentar hasta que ya tengo un dictamen y estoy atrás de todas las iniciativas que he presentado porque no es nada más presentar buenas ideas. Parte de ser un buen legislador y un legislador productivo es hacer que las cosas pasen, buscar los consensos y estar detrás haciendo tu trabajo hasta que las cosas sucedan. Marilyn, tú eres una mujer feminista, ambientalista, eres protectora de los animales. Platícanos un poco también ese tema que le interesa mucho a la audiencia. Sí, la verdad es que ha sido uno de mis temas de toda mi vida en el espacio en el que esté incluso en gobernación, con medios de comunicación. Hicimos un programa de la Hora Nacional que yo dediqué justamente a hablar del tema de protección animal. O sea, lo que voy es, en el espacio en el que esté, yo trato de meter mi agenda, que es la animalista. Como diputada la primera vez, también tuve una iniciativa muy polémica que fue los circos sin animales, que presenté junto con el Partido Verde Ecologista de México. Todo mundo le pone la palomita al verde, pero fue una iniciativa que presenté yo. Y bueno, han sido temas que yo he defendido siempre, buscar la adopción, que ya no se vendan mascotas, que haya esterilizaciones masivas. Marilyn, para terminar esta conversación, platícanos, por favor, la importancia del reto de esta presidencia de la comisión que tienes. Por supuesto, viene el próximo periodo ordinario de sesiones, en diciembre viene el tema del presupuesto y vas a ser un actor fundamental para la negociación de este presupuesto 2026. Así es, ahora tenemos un poquito más recortados los tiempos. Yo voy a estar recibiendo paquete económico en septiembre, entonces en octubre, no traigo ahorita bien las fechas, pero en octubre tiene que haber pasado ya la Comisión de Hacienda, haber dictaminado ya la Ley de Ingresos, luego el Senado, pero el tema del presupuesto de egresos de la Federación es un tema que compete exclusivamente a la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados y yo tendré que estar dictaminando y teniendo un presupuesto ya aprobado para noviembre, a diferencia del año pasado. Entonces ya estamos trabajando en eso, ya estoy en pláticas con la Subsecretaría de Egresos en la Secretaría de Hacienda para tener este acercamiento con la mesa directiva de la comisión, que escuche cuáles son pues, las cosas que más le preocupa a cada uno de los integrantes de la Comisión de Presupuesto para poder generar un mejor ambiente a la hora de discutir y programar este dictamen. Entonces, pues con toda la pila y con toda la anticipación para que nos salga todavía mejor que el año pasado. Pues llegamos al final de este programa. ¿Algún mensaje que quieras dirigir a la audiencia que te está escuchando esta noche?
Pues nada más eso, que no se rajen, que no se den por vencidos y por vencidas. Tenemos muchos aliados hombres, eso también es importante. Les agradecemos también el reconocimiento que han tenido para ayudarnos a abrir esta brecha para las mujeres que vienen detrás y que justo eso, que sueñen en grande y que le pongan toda la pila a sus sueños porque se hacen realidad. Yo estoy cumpliendo uno de mis sueños y me da mucho gusto voltear para atrás y ver que todo ese esfuerzo pues valió la pena y estoy haciendo lo que me gusta. Pues esta línea de comunicación queda abierta, esta es tu casa y agradecemos mucho y agradeceremos que regreses a platicarnos Con todo cómo gusto. quedó el presupuesto. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Marilyn. Y gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche.